La Casa Blanca reactiva sanciones contra Venezuela. La causa: presidente Maduro no garantiza elecciones libres y justas en su país. Fracasa en el Senado juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Expectativa en Latinoamérica por resultados de la cumbre bilateral entre Lula da Silva y Gustavo Petro en Bogotá. Israel sopesa su respuesta a Irán en medio de los crecientes reclamos de sus aliados para evitar una escalada en la región. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Carolina Valladares. Empezamos. Estados Unidos suspendió el alivio de sanciones que le permitía a compañías internacionales operar con el gas y petróleo de Venezuela, argumentando que el gobierno de Nicolás Maduro mantiene un patrón continuo de acoso y represión contra la disidencia. Adriana Núñez Rabascal tiene este reporte. La Casa Blanca anunció que las compañías que quieran hacer negocios con el petróleo y el gas de Venezuela deberán solicitar licencias individualmente, que luego serán evaluadas caso por caso. Funcionarios de la administración Biden detallaron que la suspensión de la llamada Licencia 44 no afectará autorizaciones emitidas anteriormente. Con esta decisión, Venezuela tendrá restricciones para hacer nuevos contratos con empresas de Europa y Estados Unidos y deberá recurrir a vender petróleo barato en Asia. Lo cual les conlleva una venta al 25%, 20% menos del valor que está de mercado, aparte de un costo de flete mucho mayor. La Casa Blanca destacó que la revocatoria de la licencia no debe verse como una decisión final, pues esperan que Venezuela celebre elecciones competitivas y para lograrlo, argumentan, continuarán conversando con todos los actores políticos. La medida, sin embargo, impactará las proyecciones económicas del país sudamericano. Algunos analistas han considerado que la economía venezolana puede crecer entre 5 y 10% este año, pero eso sería un país con flexibilización de sanciones. Un país donde nuevamente vuelve a estar sancionado, posiblemente no crezca más allá de 1%, 2% como mucho. Días atrás, el presidente Nicolás Maduro calificó la sanción al sector energético venezolano como colonialista. ¿Por qué es colonialista? Porque Estados Unidos pretende monitorear, controlar y tutorear la industria petrolera de Venezuela. Entonces ellos pretenden que Venezuela viva de licencias que ellos dan. Ya antes de las sanciones, la generación de crudo en Venezuela comenzó a bajar y hoy representa menos del 1% de la producción mundial, según el Instituto de Energía con sede en Londres. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Avanzamos. El Senado de Estados Unidos tumbó el proceso de juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Haciendo uso de su mayoría en la Cámara Alta, los demócratas pusieron así punto y final a un proceso que había sido impulsado por los republicanos de la Cámara Baja. Paula Díaz, día intenso hoy en el Legislativo. Cuéntanos. Así es, Carolina. Con 51 votos a favor y 48 en contra, el Senado de Estados Unidos rechazó los 2 artículos de juicio político en contra del secretario Alejandro Mayorkas, presentado por los republicanos. Artículo 1. Negativa deliberada y sistémica a cumplir la ley. El Pleno del Senado de Estados Unidos votó este miércoles en contra de los 2 artículos del juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, luego de que congresistas republicanos lo acusaron por no hacer cumplir las leyes de inmigración estadounidenses y mentir al Congreso. Los senadores deberían desestimar los cargos de hoy. Mayorkas ha negado las acusaciones. Durante una audiencia sobre el presupuesto para su departamento, afirmó que la responsabilidad de la situación migratoria en el país es del Congreso estadounidense. Nuestro sistema migratorio no funciona y solamente el Congreso puede arreglarlo. El Congreso no ha actualizado las leyes migratorias desde 1996, hace 28 años. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se convirtió en el segundo funcionario de un gabinete presidencial que enfrenta un juicio político. El primero fue en 1876. Gracias, Paula, por la información. Al ver frenada su travesía hacia la frontera sur de Estados Unidos por las autoridades mexicanas, algunos migrantes se han comenzado a asentar en campamentos improvisados en la ciudad de Chihuahua. César Contreras nos tiene este reporte.
Campamentos con cientos de personas en movilidad comienzan a apoderarse de predios urbanos en la capital del estado de Chihuahua. Pues aquí no sabemos a dónde agarrar ya, la estamos pasando pues mal porque venimos sin dinero, sin comida, sin nada y pues la verdad no sabemos qué hacer y aquí somos miles. La falta de recursos y la contención que realizan los efectivos del Instituto Nacional de Migración evitan que estas personas continúen su travesía hacia la frontera con Estados Unidos. Si nos agarran, pues nos agreguen. Ellos nos dicen de que nos van a dar comida, bebida, de todo, pero no es así. Funcionarios del gobierno local consideran que las malas condiciones a las que se están enfrentando los migrantes en Chihuahua indudablemente les traerán consecuencias. Los espacios que no están adecuados, que no cuentan con una infraestructura sanitaria, pues generan muchas afectaciones. No tener acceso a agua potable y a servicios sanitarios, bueno, pues siempre va a generar afectaciones de salud. La distancia es larga. Unos 360 kilómetros separan la capital del estado con la fronteriza Ciudad Juárez, el lugar donde estos cientos de migrantes sueñan con llegar como antesala del llamado sueño americano. Nosotros no venimos a robar acá en México y lo único que queremos es que nos den esa libertad de poder llegar hasta la frontera. Las condiciones en las que estas personas sobreviven no son las óptimas, pero la duración de su estadía en esos predios es incierta. César Contreras, Voz de América, Chihuahua, México. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora, reafirma el apoyo diplomático de la organización hacia la defensa de la democracia en Nicaragua, pese a que la nación centroamericana no forma parte de este organismo. Así se lo dijo el diplomático a La Voz de América. José Pernalete tiene este reporte. Desde noviembre de 2023, Nicaragua no forma parte de la Organización de Estados Americanos tras haber denunciado la Carta de la OEA 2 años antes. Nicaragua ya no tiene ninguna relación. Pero esta declinación no impide que las naciones de la región sigan velando por las libertades civiles en el país centroamericano. Así lo afirmó Francisco Mora, embajador de Estados Unidos ante la OEA, en entrevista a Voz de América. De que nosotros, el Consejo Permanente, no vamos a olvidarnos de Nicaragua, no vamos a abandonar al pueblo nicaragüense y por lo tanto vamos a crear este grupo dentro del Consejo Permanente que le va a dar seguimiento, señalando y llamando la atención a la situación en Nicaragua, porque lo que quiere Managua es que nos olvidemos de ello. Un grupo de trabajo creado por resolución del Consejo Permanente de la OEA que, según el embajador, tomó tiempo y esfuerzo para su concreción. La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, ha rechazado la misión del organismo. Conocemos su incidencia, puesto que de todos he sabido que no pertenecemos a esa organización de promoción del dominio imperialista de los Estados Unidos. El embajador Mora dijo que es necesario seguir con la presión diplomática pese a los ataques contra la OEA desde Managua. Y eso para mí es un reconocimiento de que a ellos le afectan, le duele el aislamiento. Mora también dijo que Estados Unidos sostiene la aplicación de sanciones, solo que deben ser dirigidas hacia los responsables de las violaciones de derechos humanos y no hacia el pueblo. José Pernalete, Voz de América. El presidente de Brasil llegó a Colombia en el marco de una visita oficial en la que se reunió con su homólogo Gustavo Petro. El motivo es la cooperación amazónica y la inauguración de la Feria del Libro, donde Brasil es, por cierto, el invitado de honor. Ahí te vemos ya, ahí estás, Jair Díaz, nuestro compañero de La Voz de América. Adelante. Carolina, pues el encuentro de los dos mandatarios se centró en temas como comercio, inversión, desarrollo sostenible, cooperación amazónica, programas sociales, derechos humanos y agricultura familiar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió en la Casa de Nariño a su homólogo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, hacia las 11:30 de la mañana. Allí el mandatario colombiano destacó a Brasil por ser el tercer país comercial que tiene Colombia, donde más de 70 empresas de Brasil pues han establecido operaciones y de alguna forma ayudan por su generación de empleo en nuestro país. Los presidentes a esta hora están reunidos con más de 300 empresarios con el objetivo de seguir fomentando ese intercambio entre ambas naciones. Y como lo decías, Carolina, pues Brasil es el país invitado de honor a la versión número 36 este año de la Feria Internacional del Libro,
que se lleva a cabo aquí en Corferias, y en contados minutos llegarán los presidentes Gustavo Petro y Luis Ignacio Lula da Silva a dar esa apertura, esa inauguración de esta versión número 36 de la Feria del Libro, que recibe a más de 250.000 invitados provenientes de más de 25 países. Estamos atentos entonces a que se dé esta apertura del libro que arranca hoy y va hasta el 2 de mayo, donde Brasil es el país invitado de honor. Carolina. Gracias, Jair. Quedamos atentos entonces. Avanzamos. Estados Unidos insiste en su compromiso con la defensa de Israel, pero le preocupa que la respuesta del gobierno de Netanyahu al ataque con drones de Irán desencadene en una escalada del conflicto en la región. Ángela González tiene el reporte. Luego del ataque con unos 350 drones y misiles que no causó muertes, Israel se prepara para una retaliación contra Irán. Este miércoles el ejército israelí exhibió uno de los misiles balísticos interceptados el sábado. Tomaremos nuestras propias decisiones y el Estado de Israel hará todo lo necesario para defenderse. A más de 6 meses desde que inició la guerra en Gaza, la escalada del conflicto en la región es una preocupación en Washington. Hemos dejado claro que estamos comprometidos con la defensa de Israel, pero queremos ver que no haya una escalada en este conflicto. Líderes europeos discutirán sanciones a Irán y luego de reunirse con el primer ministro israelí, el ministro de Asuntos Exteriores británico mostró su respaldo a Israel, pero pidió evitar un estallido más amplio del conflicto en el Medio Oriente. Es correcto mostrar solidaridad con Israel y haber dejado claras nuestras opiniones sobre lo que debería suceder a continuación. Pero está claro que los israelíes están tomando la decisión de actuar y esperamos que lo hagan, pero de una manera que contribuya lo menos posible a agravar la situación. Por su parte, el presidente de Turquía, quien recibió la visita del líder de Hamas, reaccionó. Aquellos que permanecieron en silencio de la postura agresiva de Israel durante meses se lanzaron en una carrera para condenar la respuesta de Irán de inmediato. Pero el que necesita ser condenado y maldecido aquí, en primer lugar, es el propio Netanyahu. En Irán se celebró el miércoles el Día del Ejército con un desfile mostrando sus armas en una base militar en Teherán. Y según Reuters, el presidente Ebrahim Raisi dijo que Irán había lanzado el sábado una operación militar limitada, no masiva, contra Israel. Ángela González, Voz de América. Vamos a la pausa y en segundos, países de las Américas se reúnen en Quito para construir un frente común ante los desastres naturales. Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes. Es solo por el dinero, realmente no me importa. Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América. Hola, soy Natalie Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón. Ya ha sido reforzada. Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad? Disponible en vozdeamerica.com. Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Lluvias torrenciales provocan el caos e inundaciones en Dubái, llegando a paralizar el aeropuerto, carreteras, escuelas y centros comerciales del desértico Emirato. Hay al menos un fallecido. Según estimaciones oficiales, cayó en un solo día la misma cantidad que suele caer en más de un año, rompiendo todos los récords de los que hay registro en una región azotada por la sequía. Este miércoles seguían las tareas para retirar el agua acumulada en carreteras y autovías. Las lluvias también fueron abundantes en el vecino Sultanato de Omán, donde se han reportado 18 muertos. 15 delegaciones de las Fuerzas Aéreas de países de las Américas se reúnen en Quito para fortalecer los sistemas de cooperación frente a desastres naturales. Desde la capital de Ecuador, Néstor Aguilera nos cuenta. Se trata del 47º Comité del Sistema de Cooperación entre las Fuerzas Aéreas Americanas, que se desarrolla en Quito y que tiene como eje central ayuda humanitaria frente a desastres por fenómenos naturales que ocurran en la región. El sistema se activó, por ejemplo, en enero pasado, cuando se produjeron incendios forestales en Chile, que golpearon principalmente a la región de Valparaíso, con un saldo de al menos 135 fallecidos. En ese sentido es importantísimo que tengamos estas actividades periódicamente, porque permite, como le decía, pues irnos adecuando a los riesgos, amenazas que van cambiando, van mutando. El sistema no contempla el empleo de unidades aéreas permanentes, sino más bien una coordinación para el despliegue inmediato de recursos humanos y materiales en situaciones críticas. Estados Unidos es un protagonista fundamental de este encuentro regional, al ser uno de los principales socios de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Prueba de la cooperación nacional en materia de defensa es el avión C-130, recientemente donado por el gobierno estadounidense, que fue recibido por el presidente Daniel Noboa en un acto especial el pasado 25 de marzo. Y fue puesto al servicio de las Fuerzas Armadas para el transporte de tropas y otras tareas. Enfrentar al crimen organizado, pero también para que puedan desplegar misiones de ayuda humanitaria en todos los rincones del país. La cita regional, que no prevé tratar otras amenazas como el crimen organizado, finalizará este jueves. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. México financiará 8 proyectos de cooperación en Nicaragua, pero la oposición nicaragüense rechaza la decisión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por considerar que su homólogo Daniel Ortega viola los derechos humanos de sus ciudadanos. Donaldo Hernández nos informa. Activistas nicaragüenses rechazan la decisión del gobierno de México de financiar 8 proyectos de cooperación con Nicaragua en rubros agrícolas, gestión de riesgos y medio ambiente. El gobierno del presidente López Obrador tiene afinidades con el régimen de la dictadura de Ortega y Murillo. Para el abogado y activista Héctor Mairena, México y otros países de la región deberían frenar el apoyo económico a Nicaragua. En Nicaragua hay una dictadura que violenta flagrantemente los derechos humanos. No obstante, tanto el gobierno de México como el de Nicaragua sostienen que seguirán fortaleciendo sus relaciones políticas y económicas tras la ejecución de los 8 proyectos de cooperación. En la 11ª reunión de Comisión Mixta México y Nicaragua, en la sede de la Cancillería nicaragüense, se aprobaron 8 proyectos de cooperación técnica y científica en rubros agrícolas, gestión de riesgos y medio ambiente. Este significativo evento que fortalece aún más las relaciones políticas y de cooperación entre ambos países. México ha sido de los pocos países del hemisferio en afianzar su relación con Nicaragua desde que en el país centroamericano estalló el conflicto sociopolítico en 2018, según refiere el exdiplomático Ricardo Lizano. Se manifiesta una intención política de López Obrador y una forma también de parte de la dictadura Ortega Murillo de romper el aislamiento en el que se encuentra. Tras el asalto a la Embajada de México en Ecuador, Nicaragua fue el único país que rompió relaciones con Quito, una decisión celebrada por el gobierno mexicano. Donaldo Hernández, Voz de América. Hacemos otra pausa y al regreso, controversia en Illinois a cuenta de una propuesta de ley que quiere aumentar el salario a quienes reciben propinas. En segundo les contamos. Los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga.
Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Una lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes. Es solo por el dinero, realmente no me importa. Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América. El gigante de la aviación estadounidense Boeing regresó al centro de la atención pública este miércoles con dos audiencias en el Congreso de Estados Unidos que investiga las acusaciones de dos denunciantes de la empresa sobre importantes fallas de seguridad en sus naves. Uno de los testigos es un ingeniero de Boeing que denunció que secciones del fuselaje de los aviones 787 Dreamliner no están correctamente sujetas, dijo, y eventualmente podrían romperse. Por su parte, Boeing, que no testificó en el Congreso, asegura que las pruebas del 787 para establecer su seguridad se completaron bajo supervisión de la Administración Federal de Aviación. Una propuesta de ley de Illinois pretende aumentar el pago por hora a personas que ya reciben propinas. Esto ha creado controversia entre dueños de restaurantes y pequeños comercios. Enrique García Fuentes nos cuenta por qué. En la Cámara de Representantes de Illinois se debate una propuesta de ley que aumentaría el pago por hora a empleados que reciben propinas. A nivel estatal, la compensación para estos trabajadores es de $8.40 la hora. Pero con esta iniciativa se pretende aumentarla a $14, el salario mínimo establecido en el estado. Personas como Josefina Álvarez, que lleva muchos años trabajando en restaurantes, dice que la medida ayudaría mucho a sus compañeros. No alcanza, pues. No alcanza el dinero para renta, luz, gas y todo. Algunos pequeños empresarios dicen que en muchos casos los trabajadores rebasan el salario mínimo gracias a las propinas. Yo como la panadería, igual me gustaría que me dieran propinas al hacerles un pastel, ¿no? La propuesta de ley exigiría también que los empleados continúen recibiendo propinas. Líderes de la industria restaurantera dicen que si la iniciativa es aprobada, habrá un cierre de negocios, pérdida de empleos y aumento de precios. El producto que consume nuestra gente es más caro y más caro cada día. Aumentando el salario laboral es un incremento muy alto donde los negocios chicos van a cerrar. En Illinois se registran actualmente poco más de 25,000 restaurantes y bares, y según la Asociación de Restaurantes de Illinois, en el 2019 empleaban a poco más de 500,000 de personas. No hay cifras posteriores a la pandemia del 2020. De convertirse en ley, esta medida entraría en vigor en enero del año entrante. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.
Así llegamos a la última pausa, pero no se queden porque regresamos en minutos. Los asesinatos abiertos contra periodistas. Periodismo. La prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa. Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma. Mam, все будет хорошо, я тебя люблю. La búsqueda de Olga. Все будет хорошо. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. La intolerancia es una característica, no la excepción. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN. No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos. Disponible en vozdeamerica.com. Actualidad. Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día. Intentan sacarse de encima a trabajadores. Análisis. El cambio climático está teniendo muchísimos impactos que afecta siempre a los más vulnerables. La región necesita ayuda. Debate. Proteger a las escuelas con armamentos. Es una total ridícula, es algo inverosímil. Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América. Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca. La deportación puede resultar traumática para muchos migrantes, pero hay casos donde la gente se sobrepone y sale adelante. Desde Tijuana, Vicente Calderón nos cuenta el caso de Esther Morales y sus tamales. Esther Morales tiene años repartiendo comida a migrantes en Tijuana. Cada semana o 2 veces por semana, según tenga yo la cartera, las donaciones que me dan. Acompañada de varios voluntarios, hoy le toca a quienes reciben orientación para pedir asilo en Estados Unidos. Esta comida que nos da les ayuda mucho a ellos, porque hay varios que vienen de albergues que no pasan a desayunar o están en calle. Es originaria de Oaxaca, México, pero tenía su vida hecha en California. Me deportaron en el 2009 y batallé mucho cuando llegué a Tijuana, los albergues, acá, allá, comida. Empezó de cero y alejada de su familia, abrió un restaurante donde se volvió famosa por sus tamales y su tesón para cambiar su historia. Ya que me fue bien en el negocio, como cocinera que soy, empecé a visitar los albergues que me alojaron. Y es una forma de decirles gracias. Pero la gentrificación de Tijuana la obligó a dejar su local. La persona que lo compró es un gringo, entonces él va a tumbar todo y va a hacer departamentos. Con ayuda de otros activistas improvisaron una cocina prácticamente en la calle. No hemos tenido problemas todavía, sí estoy dispuesta a que me puedan llamar la atención. Enfatizan que la necesidad es mucha y la ayuda escasa. Deben de comprender el gobierno que es parte de su trabajo, que lo deben de hacer, pero a veces lo ignoran. Actualmente, doña Esther recibe donativos de un residente de California para continuar su obra y espera que muy pronto podrá volver a abrir su tamalería. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Los cantantes Juan Gabriel y Héctor Lavoe son desde hoy miembros del registro de grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Sus composiciones conforman el grupo de 25 grabaciones incorporadas en el registro 2024, que según la institución son dignas de preservación por su importancia cultural e histórica. ABBA, Blondie y Gene Autry son otros de los nuevos miembros del registro. Con estas imágenes nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Que tengan un feliz día.
John Davis, and